El tema que nos convoca hoy concierne las marchas en contra de la AFP que ocurrieron la semana pasada a lo largo del país entero. 5 años después de la marcha en pro de una educación de más calidad, de nuevo la calle ha sido tomada por una parte importante de la población para manifestar un descontento claro en cuanto a una característica de nuestro sistema. En este caso es el futuro de la mayoría de las personas, lo que concierne su sistema de pensión. Y se ataca directamente al corazón mismo del sistema, que es en este caso la AFP. La AFP, para bien entender por qué es el corazón, lo medular de este sistema, concierne todo lo que es mercado de valores, lo versátil, las bolsas. Es decir, cuando realmente Chile quita una economía tradicional para integrar una economía globalizada, mucho más moderna, es decir, todo lo que concierne la conexión entre las diferentes bolsas, los fondos de pensiones. Este sistema, que supuestamente era uno de los mejores del mundo, ¿en qué resultó? En el hecho que muchas gentes, si no la mayoría, se encuentran con una pensión miserable, es decir, por debajo del nivel de pobreza. Y eso, en el caso de Chile, toma una relevancia aún más peculiar, sabiendo que el país tiene una tasa de envejecimiento la más alta del continente. Es decir, por los que no están conformes con la inmigración, en base a la edad que tiene nuestra población, en el futuro, la inmigración va a ser necesaria para poder nivelar un cierto equilibrio entre la gente que trabaja y los que se jubilan. Frente a esta situación, obligatoriamente, que nos da la impresión de estar en una encrucijada, el Estado, de nuevo, se ve interpelado para encontrar una solución. ¿Cómo mejorar la jubilación de la mayoría de la gente? Y en este caso, una vez más, uno puede darse cuenta que frente a la carencia y los límites, las limitantes de la economía, del sistema económico, del famoso mercado que tanto y que muchos alaban, una vez más se recurre al Estado, como en la crisis de los bancos en 2008, donde en Estados Unidos y en Europa se hizo también un llamado a la ayuda del Estado. Y acá la pregunta es, ¿por qué se necesita, por qué se alaba tanto el mercado? Cuando este no funciona, siempre se hace llamado a la misma entidad, es decir, lo reitero, el Estado. La solución que propone justamente el gobierno actual, el gobierno de Michelle Bachelet, es de crear una AFP estatal. Y una vez más estamos dando una solución que en realidad no lo es si uno lo mira atentamente. El hecho de crear una AFP estatal es como crear un banco de Estado. El hecho de crear una AFP estatal es como crear el crédito con aval del Estado. Es decir, tú no intervienes directamente en el mercado. Lo que tú estás haciendo es simplemente tratar de adaptarte y proponer condiciones mejor que lo que propone lo privado. Y acá no va a haber ningún cambio de paradigma. Y eso hay que entenderlo concretamente. Acá, sin un cambio constitucional, que no ocurrirá, yo lo creo, en este mandato, no puede haber una puesta en tela de juicio de todo el sistema. Acá, AFP, mercantilización de la educación, el sistema de la salud, el sistema bancario, todo eso en realidad están bajo del mismo paradigma, el paradigma que se inició a partir de 1973 y que fue de algún modo modernizar, como se utilizó el leitmotiv, modernizar nuestro sistema económico. Es decir, para los estudiantes que hoy en día están en toma o en paro desde hace más de un mes y medio, esta toma no van a cambiar este sistema educativo porque el paradigma que se debe invertir es mucho más grande y va mucho más allá que de esta reforma educacional. Hablando justamente de cambio paradigmático, igualmente no se puede obviar de mencionar esta semana lo que concierne el Sename, es decir, el Servicio Nacional de los Menores, que cada vez más nos da prueba que esto no va funcionando, cada vez más hay disfuncionamiento más que claro y que nos da la impresión que esta entidad estatal es una cáscara vacía, es decir, da la impresión una vez más que esta entidad es un centro de empleo, una agencia de empleo para diferente gente del mundo político. Y acá lo más dramático que hay es que concierne a niños pequeños, donde las cifras de fallecimientos son bastante importantes. Para ser claro y una postura absolutamente personal, el trabajo social en Chile debe ser pensado de nuevo de A hasta Z. Es decir, acá pueden invertir tanta plata que quieran, tanto dinero que quieran. Acá no van a cambiar cómo funciona el Sename.
y cómo funcionan diferentes otras instituciones, incluso lo que concierne la violencia en contra de las mujeres. Pueden haber cambios legislativos, si quieren, pueden haber un derecho penal mucho más fuerte. Eso no va a cambiar en cuanto a la delincuencia de los jóvenes y no va a cambiar en cuanto al maltrato que algunas mujeres, y demasiadas en nuestro país, viven. Acá el trabajo social debe ser pensado de otra manera y sobre todo debe ser fruto de una inversión mucho más grande en base a una metodología probada en otros lugares. Es decir, se debe obligatoriamente pensar en el trabajo social y para pensar en trabajo social, antes de todo, hay que pensar en crear trabajadores sociales, es decir, como un trabajo en sí, como una carrera universitaria en sí y con un sueldo que corresponde a la tarea que eso vale realmente, porque no es un trabajo menor de ser un trabajador social. Y a partir de ahí, tú abres el abanico para traer psicopedagogo, trabajo mucho más psicológico en otros ámbitos, pero hay que empezar en Chile a visualizar lo que es el trabajador social, porque más nuestra sociedad avanza, más va a necesitar trabajadores sociales. Por lo que concierne el Sename, como lo que está concediendo en Gendarmería, una vez más, es una crisis también sistémica que nos está indicando que muchas instituciones estatales no sirven sino, en muchos casos, como de lugar para reconvertir políticamente a algunas personas y algunos personales políticos. Para cerrar esta nota y justamente hablando de trabajo social, porque cuando el Estado falla en su trabajo social, siempre toma relevancia una institución bien peculiar que es la Iglesia, como podemos verlo justamente en Antofagasta con el padre Felipe Berríos. Todos supieron la noticia del drama que sucedió en Francia en cuanto al hecho que dos locos de Alá, dos fanáticos religiosos, desgollaron a un cura en la ciudad de Saint-Étienne-du-Rouvray. Bueno, simplemente para subrayar que esta persona había luchado hace algunos años, a inicio de la década, para que el patrimonio, una parte del terreno de la iglesia, sea cedido a la comunidad musulmana para que ésta pueda realizar una mezquita. Es decir, si había una persona que era tolerante y que tenía fe en la convivencia de diferentes religiones, es la persona que se degollaron ayer. No hay una muerte que sea peor que la otra, pero simplemente para subrayar lo ridículo, lo sin consistencia que ISIS o Daesh, como quieren que lo llaman, la guerra que llevan no tiene ningún sentido, sino simplemente la de destruir por destruir. En base a eso, una importante lección para nuestro país: los fanatismos no son siempre religiosos, también pueden ser ideológicos, y en el siglo que vivimos, obligatoriamente hay que encontrar soluciones planteando los problemas en términos reales y buscando soluciones, escuchando al otro y tratando de encontrar un consenso el más convenible, el más razonable posible. Sobre esas palabras, les digo hasta luego.